Tras casi 11 años de guerra, México está cerca de consolidar su independencia de España, pero antes de que el ejército trigarante entre a la Ciudad de México, tendrán una última batalla contra el ejército español, la cual consolidará la victoria de la nueva nación mexicana. Es por eso que hoy, 19 de agosto, como aniversario de los 200 años, veremos sobre cómo fue la batalla de Azcapotzalco, la última gran batalla por la independencia de México. Deja tu like para que YouTube lo recomiende a más personas y suscríbete. Ahora sí, empecemos. La batalla de Azcapotzalco tuvo lugar el 19 de agosto de 1821, a tan solo un mes de que México consolidara la independencia. Esta batalla fue muy importante para el triunfo del ejército trigarante, pero desgraciadamente no se le ha dado el reconocimiento como a otras batallas, ya que casi no se recuerda. Pero en este video recordaremos esta gesta heroica a 200 años de haber sucedido. Para entender por qué se llegó a dar esta última batalla, veamos un poco los antecedentes. La independencia de México inició el 16 de septiembre de 1810 con el grito de Miguel Hidalgo, donde llamó al pueblo para levantarse en armas. Y es que de las principales razones que desencadenó el movimiento de independencia fueron varios motivos. Por ejemplo, la inspiración por la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos, pero también políticos, como las reformas borbónicas en España y las castas sociales, ya que los españoles que nacían en España eran los que estaban hasta arriba de la jerarquía, y luego los criollos, hijos de españoles nacidos en América, luego los indígenas, esclavos, etc. Y es que los criollos se les había quitado más autonomía, ya que siempre los gobernantes y virreyes de la Nueva España solo serían los españoles nacidos en España. Pero lo que desencadenó todo fue que en 1808 el ejército de Napoleón Bonaparte invadió España en plenas guerras napoleónicas, donde en poco tiempo quitaron del trono español a Fernando VII y en su lugar pusieron al hermano de Napoleón en el trono, lo que provocó un gran descontento en los virreinatos españoles en América al saber que el que gobernaba ahora era un francés, e incluso se temía de una invasión francesa a los virreinatos. Ese mismo año, en 1808, iniciaría en España la Guerra de Independencia Española para expulsar a los franceses, la cual mantendría ocupado a los españoles en Europa, por lo que en América sus virreinatos aprovecharían este momento de debilidad para declarar sus independencias. Es por eso que la invasión a España, y entre otras varias razones, fueron de los factores para que empezaran las guerras de independencia en Hispanoamérica. En el caso del Virreinato de la Nueva España, que inició el 16 de septiembre de 1810, la independencia de México se divide en 4 etapas, ya que duró 11 años. La primera fue el inicio, encabezado por Miguel Hidalgo, consiguiendo varias victorias, pero su movimiento fue derrotado en la batalla del Puente de Calderón en 1811, y en un intento de escapar a los Estados Unidos es capturado en Coahuila con varios de sus insurgentes, los cuales serían fusilados, incluido Hidalgo, que fue muerto el 30 de julio de 1811, acabando así su movimiento. Pero ya la idea de independencia se había esparcido y ahora nuevos líderes tomarían el mando. La segunda etapa fue la organización de 1811 a 1815, liderada por José María Morelos, que fue un gran estratega militar y sacerdote que consiguió muchas victorias para los insurgentes, pero al final, después de 4 años, también fue capturado y fusilado el 22 de diciembre de 1815. La tercera etapa fue la resistencia desde 1815 a 1820, que fue liderado principalmente por Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entre otros, y que se basó en una guerra de guerrillas en el centro de México. En 1814, España, con ayuda de Inglaterra y Portugal, logran derrotar a Francia. Ahora, ya recuperado el trono de Fernando VII, este envió a una gran fuerza de tropas españolas a México para eliminar el movimiento. Hasta este punto parecía que todo estaba perdido para los insurgentes, pero todo cambió en 1820, cuando el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombra a Agustín de Iturbide, un soldado criollo, como comandante del ejército del sur, para poner fin a las guerrillas insurgentes que operaban, pero sus tropas irían sufriendo muchas bajas. Esto hizo que Iturbide viera que tomaría más tiempo la campaña, y decidió mandar cartas a Vicente Guerrero a partir de enero de 1821, en el cual se buscaba hacer una alianza y declarar la independencia de México, ya que al final Iturbide se pasaría al lado de los insurgentes. Es así que después de días las tropas de Iturbide y Vicente Guerrero se encontraron donde se daría el abrazo de Acantempan el 10 de febrero de 1821, y el 24 de ese mismo mes Iturbide proclama el Plan de Iguala, en el cual declaraba a la Nueva España como un país soberano e independiente, y así nacía el Ejército Trigarante, o de las Tres Garantías.
Un nuevo ejército que sería mucho más organizado, contando con uniformes, caballería, dirigido por varios generales, portando bandera, estaría compuesto por alrededor de 20.000 hombres. Al momento de su creación, iniciaría la última y nueva etapa de la guerra, la consumación. Es así que empezarían a tomar varias zonas y ciudades por el ejército trigarante, como la toma de Orizaba, obteniendo su primera victoria en la batalla de Córdoba el 15 de mayo. También toma las ciudades de Puebla, Atlisco y Jalapa. En la ciudad de Toluca, después de que las tropas del insurgente Vicente Filisola dejara 300 bajas a los españoles, tomaría esta ciudad. Solo quedaban la Ciudad de México y Veracruz. Por todas partes del país llegaban las noticias y tropas trigarantes donde declaraban la independencia de México a la población. La independencia estaba cerca de terminar. Ante las constantes derrotas de los realistas, en España se decidió cambiar de virrey y de esta forma se nombró para ejercer el cargo de capitán general y jefe político superior de la Nueva España al general Juan Donoju. El ejército trigarante estaba a las puertas de la capital y el 19 de agosto tendrían la última gran batalla, Azcapotzalco. Ese día, las tropas trigarantes estarían dirigidas por el ex realista Luis Quintanar, un soldado criollo, y Anastasio Bustamante, que sería más adelante presidente de México. Contarían para la batalla con alrededor de 16.000 soldados. Agustín de Iturbide no estaría presente en la batalla, pues él se dirigía a la ciudad de Córdoba, en Veracruz, para entablar una entrevista con el nuevo virrey Juan Donoju. El 19 de agosto de 1821, los insurgentes entraron a Azcapotzalco, tomando el puente del Rosario, con el fin de atacar a las fuerzas realistas. Antes había caído una fuerte lluvia. Las tropas españolas estarían dirigidos por Manuel de la Concha, soldado realista fiel al virrey, y que ese día contaría con poco más de 3.000 hombres, una fuerza poco numerosa para enfrentar al ejército trigarante, dando inicio a la batalla con los primeros disparos. El general realista Manuel Concha se dirigió de su cuartel general en Tacubaya a Tacuba para avanzar hacia Azcapotzalco después de las 4 de la tarde. Los insurgentes decidieron retirarse de Azcapotzalco, por lo que enviaron sus tropas a la hacienda de Cariaga. El general español, sabedor de la retirada, siguió a las tropas a la hacienda. Los realistas se apresuraron y colocaron una pieza de artillería cerca del cementerio de la parroquia. A su llegada a Azcapotzalco, las fuerzas insurgentes atacaron a los realistas que se encontraban allí, en los techos de la parroquia y conventos de los dominicos. El combate continuó hasta las 11 de la mañana. Cuando el parque de los insurgentes se estaba agotando, Anastasio Bustamante ordenó enviar un cañón a la entrada del poblado, aumentando la acción del combate. Viendo Bustamante que su ofensiva era infructuosa, decidió dar un momento de retirada, pero en ese momento, con el temor de perder la pieza de artillería ante los españoles, el soldado insurgente, Encarnación Ortiz, decidió rescatar la artillería atascada en el fango, pero una bala acabó con su vida. Este acto de valentía hizo que sus compatriotas decidieran volver al ataque, quienes asaltaron a las tropas españolas, enfrentándose cuerpo a cuerpo a las fuerzas realistas, que derrotaron, forzándolos a huir hasta el puente del Rosario. Tras las fuertes pérdidas, los realistas abandonaron la hacienda de Claveria, Tacuba, Popotla y San Jacinto. La batalla se había saldado una victoria decisiva para el ejército trigarante. En honor a la victoria, se levantó un monumento al soldado que dio su vida en tratar de tomar el cañón y una placa conmemorativa para recordar la victoria. La batalla fue costosa en bajas para ambos bandos. Cerca de 200 hombres de cada ejército cayeron muertos. Esta sería la última gran batalla de la independencia, y con esta victoria se tenía el camino libre a la Ciudad de México. Pocos días después, el 24 de agosto, se firmaron los tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan Donoju, donde se daba el reconocimiento de México como un imperio independiente de la monarquía española, entre otras cosas, pero fue rechazado por España. Aún así, el 27 de septiembre de 1821, tras 11 años de guerra, Agustín de Iturbide y varios de sus generales al frente entran a la Ciudad de México con 16.000 soldados del ejército trigarante, y el 28 de septiembre se firma el Acta de la Independencia de México. La población quedó impresionada ante el ejército mexicano entrando triunfal a la ciudad. La guerra había terminado y daba el nacimiento del primer imperio mexicano, como emperador Agustín de Iturbide. Desgraciadamente, su imperio duró poco y fue derrocado tras el alzamiento de Santa Anna y otros generales, y en 1824, el llamado Padre de la Patria de México, que consolidó la independencia, fue fusilado, pues tras su derrocamiento fue exiliado y que no regresara, pero regresó a México para informar de que España planeaba una reconquista de México. Siendo capturado al llegar a México y sin un juicio, fue condenado y fusilado.
Agustín de Iturbide tenía razón, España trató de reconquistar México en la Guerra de Reconquista de 1829, pero fueron nuevamente derrotados por México. España reconoció la independencia de México hasta 1836. La batalla de Azcapotzalco es una importante victoria que ayudó mucho para la entrada a la capital, una victoria que poco se recuerda, pero que hoy recordamos este increíble suceso de la historia de México. Si te ha gustado el video, deja tu like y comparte. Hasta la próxima.